Buenos días, hermanos, les saludo con la paz del Señor y también saludamos a nuestros amigos que nos ven por el internet y por este medio de comunicación. Hoy día continuamos con nuestra serie La correcta doctrina cristiana. Esta ya es la enseñanza número 3, hermanos. Y vamos a ver, gloria a Dios, aleluya, la Trinidad, segunda parte. Amén. Gloria a Dios. Entonces, recordemos, hermanos, que la semana pasada vimos la primera parte de la Trinidad y vimos cómo surgieron las herejías en contra de la Trinidad. Se levantó, el primero fue Asio, después Sabelio, después Macedonio. Y de ahí se crearon, gloria a Dios, doctrinas que atacaban esta doctrina que es fundamental de la Trinidad. Ahora, ¿por qué la doctrina de la Trinidad es la más atacada? Gloria a Dios. Esto fue desde el principio del cristianismo. ¿Por qué? Porque, hermanos, ya se los he dicho, de una forma lógica y racional va a ser imposible que podamos entender la Trinidad. Y el día de hoy, hermanos, vamos a tratar de explicar la doctrina de la Trinidad de una forma lógica, de una forma racional. Vamos a tratar de desglosar y de analizar lo que es la Trinidad, hermanos. Pero estoy seguro que no lo vamos a poder hacer. Pero vamos a dar, gloria a Dios, lo mejor de nosotros y vamos a tratar de que esto se pueda entender lo más que se pueda. Gloria a Dios. Pero también vamos a tener que dar saltos de fe. Y lo vamos a ver en esta enseñanza. Abramos nuestras Biblias en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Y dice así: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Hermanos, y este es el texto que más usan los unicitarios o los unitarios para atacar la Trinidad. Ahí dice que Jehová uno es, Dios uno es. Y con este versículo y también otros versículos que dicen que el Señor es uno, hermanos, quieren atacar la Trinidad. Ahora, algo que tiene que ser claro para nosotros como cristianos y para todos los trinitarios que hemos creído, hermanos, en toda la historia: Dios es uno solo. Dios es uno solo. Y alguien dirá: pastor, ¿por qué estamos comenzando con este versículo? Porque es la verdad. Dios es uno. No existe más. Hay un solo Dios. Pero en este solo Dios, hermanos, hay tres personas diferentes. Pero es un solo Dios. Hermanos, y no entienden esto los unicitarios y todos aquellos que van en contra de la Trinidad. Vuelvo a repetir, y esto tiene que ser claro para nosotros. Los trinitarios creemos que hay un solo Dios. Y todos esos versículos donde dicen que es un solo Dios, que Él no comparte su gloria con nadie, nosotros estamos de acuerdo con esos textos bíblicos. Pero vuelvo a repetir, en ese único Dios hay tres personas diferentes. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, ¿qué pasa con este versículo? Hermanos, en este versículo nos habla de la pluralidad de Dios en medio de su unidad como un solo Dios. La palabra, hermanos, uno viene de la palabra hebrea Echad. Y esta palabra Echad también aparece en Génesis capítulo 2, versículo 4. Génesis capítulo 2, versículo 24. Así dice el Señor: Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Entonces vemos que la palabra Echad no condiciona la unidad a una sola persona, sino, gloria a Dios, a una sola unidad compuesta
o integrada, de varios. Cuando Dios le dice a Adán y Eva, serán uno solo, esto no significa que serán uno de una forma literal, o que se convierten en ese momento en uno solo, de una forma literal. No, son diferentes. Amén. Pero Adán y Eva, en su unidad, en la pluralidad, eran un solo matrimonio, una sola carne. Es decir, hay unidad en medio de la pluralidad. Y esta es la misma palabra que aparece en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Unidad en medio de la pluralidad. Y esto es lo que tienen que entender, gloria a Dios, los matrimonios, los esposos, que son uno, gloria a Dios, sigue habiendo pluralidad dentro del matrimonio. La esposa sigue siendo diferente al esposo, ¿sí o no? Aunque en mi matrimonio somos uno, mi esposa es muy diferente a mí. Hay cosas que le gusta a ella que a mí no me gusta. Hay cosas que a mí no me gusta, pero que a ella sí le gusta. ¿Están entendiendo? Amén. Pero en esa unidad hay pluralidad de propósito, de sentimiento, de compromiso, de relación. Pero seguimos siendo dos personas. Nunca dejamos de ser dos personas diferentes. ¿Están entendiendo o no? Amén. Pero somos uno. Por eso este texto que tanto sacan los unitarios para debatir la Trinidad, lo que realmente hace es comprobar la Trinidad. ¿Por qué? Porque estos textos nos hablan de la unidad en medio de la pluralidad. Escuchen, no hay nada comparado con la Trinidad en esta tierra. Nada. No se puede comparar con nada a la Trinidad. No hay ejemplo en el mundo que pueda comparar a Dios, a su naturaleza. No hay nada. Vayamos, gloria a Dios, a Isaías, capítulo 46, versículo 5. Siempre hubo ese problema en la humanidad de tratar de comparar a Dios con cosas terrenales, pero eso es imposible. Isaías 46, versículo 5. Y aquí está diciendo el Señor: ¿a quién me asemejáis y me igualáis? O sea, ¿con quién me están comparando? ¿Con quién me quieren igualar? Y me comparáis para que seamos semejantes. O sea, los hombres siempre hemos querido eso, hacer semejante a Dios a nosotros. Y si ustedes leen todo este capítulo, van a ver cómo desde la antigüedad agarran oro y tratan de crear un Dios a la imagen y semejanza del hombre, como nosotros. Pero, gloria a Dios, Dios no es así. Dios es muy diferente. Y a medida que vayamos, gloria a Dios, aleluya, desglosando esta enseñanza, se van a dar cuenta por qué les estoy diciendo esto. La Biblia misma, hermanos, nos va a dar la respuesta a esto. Entonces, es difícil de entender de una forma racional la Trinidad. Y aunque tiene una lógica racional, no podemos entender la Trinidad completamente. Es imposible. Y si pudiéramos, gloria a Dios, aleluya, entender la Trinidad, entonces Dios no sería Dios. ¿Por qué? Porque la naturaleza de Dios es superior a la nuestra. Infinitamente superior. Nada se puede comparar, humanamente hablando, con la Trinidad. Nada. Por eso, hermanos, creer saber cómo es Dios en su naturaleza es abrupto, es egocentrismo. Es creer que yo soy demasiado inteligente para saber cómo es Él. Es por eso que no podemos comparar a Dios con nada. Hermanos, la Trinidad no se puede comparar a nada en este mundo. Los ejemplos que hoy dan para tratar de explicar la Trinidad, hermanos, no se puede comparar con la Trinidad. E insisten y dicen: gloria a Dios, aleluya. Es que la Trinidad es como el sol, es como el agua. Y ahorita vamos a, gloria a Dios, desglosar mejor esos ejemplos. Pero todo eso está mal. Hermanos, no hay nada
humanamente hablando, no hay nada, no hay ningún ejemplo en este mundo para tratar de explicar la Trinidad. No se puede comparar con la Trinidad nada en este mundo, hermanos. Y esto ya lo estudiamos la semana pasada. Hermanos, recuerden, Dios es pluripersonal. Nosotros somos unipersonales. Por eso es que no podemos entender. Aunque hay algunos que dicen, no, nosotros somos tripartitos. Eso es la mejor comparación, porque recuerde, pastor, que nosotros fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Y otros insisten con eso, hermanos. Pero, gloria a Dios, aleluya, no somos independientes. Seguimos siendo uno, una sola persona. Gloria a Dios. ¿Están entendiendo o no? Tripartitos. Yo, mi carne, mi alma, mi espíritu. Somos el mismo. Pero la Trinidad no es así. Son tres personas diferentes. ¿Están entendiendo o no? Hermanos, los que están en contra de la Trinidad dicen, es que lo que ustedes dicen, los trinitarios, violenta la ley de la no contradicción, que es la segunda ley de la lógica. Una cosa no puede ser su contrario en el mismo sentido y al mismo tiempo. Una proposición y una negación no pueden ser verdaderas al mismo tiempo y en el mismo sentido. Por ejemplo, yo soy alto, pero bajito. No se puede. Yo soy gordo, pero flaco. No se puede. Yo soy soltero, pero casado. No tiene sentido. ¿Por qué? Porque un soltero que no es casado, ¿cómo es eso? Entonces, una proposición y su contrario no pueden ser verdaderos al mismo tiempo y en el mismo sentido. Pero, ¿es eso eso? Sí pueden ser verdaderos cuando no estamos hablando en el mismo sentido. Ojo con esto, estén atentos. Yo puedo decir, yo soy padre y soy hijo. Padre e hijo son proposiciones contrarias. Pero yo sí puedo ser padre e hijo. Porque puedo ser padre porque tengo mis hijos. Y puedo ser hijo porque tengo mis padres. Aleluya. ¿Están entendiendo o no? Amén, gloria a Dios. Entonces, puedo ser padre e hijo, aunque las dos proposiciones son contrarias. ¿Por qué? Porque no están siendo interpretados en el mismo sentido. Y es aquí donde vamos a empezar a comprender un poquito la Trinidad. Estén atentos. Estamos tratando de explicar de una forma lógica, de una forma racional. Nosotros somos personas absolutamente diferentes las unas a las otras. ¿Sí o no? Amén. Dios se conforma por tres personas que son absolutamente iguales en su esencia, en su naturaleza, en su autoridad, en su poder, pero al mismo tiempo diferentes en funciones. Su papel es distinto, su acción sobre la creación y sobre todo lo creado es diferente. Y vamos a argumentar todo esto bíblicamente. Pero quiero que entiendan, aleluya, esto no se puede entender completamente. Yo estoy tratando, pero no, estoy seguro que no voy a poder despejar completamente las dudas. Es imposible. ¿Por qué? Porque nuestra mente es demasiado pequeña y Dios es demasiado grande. Apenas, hermanos, podemos entender lo que dice la Biblia, lo que nos enseña, y no podemos ir más allá. Y lo primero que hay que saber es, estén atentos, ¿qué no es la Trinidad? Eso es lo primero que tenemos que saber. ¿Qué no es la Trinidad? En primer lugar, no son tres dioses. Tampoco es el animismo. ¿Qué es el animismo, pastor? Que Dios se manifiesta en todas las cosas, que todas las cosas tienen una especie de ánima o alma. No. Tampoco estamos hablando de un politeísmo,
Repito, los cristianos creemos que hay un solo Dios. No son tres dioses. Tampoco es politeísmo. Tampoco es enoteísmo. Y el enoteísmo es la doctrina que enseña que cada uno de los pueblos o regiones tienen su propio Dios. Repito y vuelvo a insistir en esto. No son tres dioses. Es un solo Dios que tiene tres personas. ¿Están entendiendo? Y cada una de estas personas que son parte del mismo Dios cumplen una función con la creación. Hermanos, la doctrina de la Trinidad es diferente a todo lo que se ha dicho o predicado en este mundo, en esta tierra. Isaías capítulo 45, versículo 5. Isaías capítulo 45, versículo 5. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Solo hasta ahí. Hermanos, este es otro texto que usan mucho los unitarios para decir, es un solo Dios. Y vuelvo a repetir, los trinitarios creemos que hay un solo Dios, no hay más. Pero los unicitarios nos atacan. No, ustedes creen en tres dioses, porque creen en Dios Padre, creen en otro Dios, Dios Cristo, y creen en otro Dios, Dios Espíritu Santo. No son otros dioses, es un solo Dios, con tres personas diferentes. Escuchen, la Trinidad no se manifiesta, o no tiene diferentes manifestaciones, gloria a Dios, de una misma persona. No son manifestaciones de una misma persona, por favor. Y algunos lo ejemplifican de la siguiente manera. El agua en sus tres estados. Es un Dios, es un solo Dios, pero Dios va cambiando dependiendo cómo se quiere manifestar con las personas. Y dicen, Dios Padre se vuelve Dios Hijo se vuelve en Dios Espíritu Santo. Es como el agua, dice. El agua se vuelve sólida, se vuelve líquida y se vuelve gaseosa. Y son tres estados del agua diferentes. El agua cambia, y así es Dios. Cambia de acuerdo a cómo quiere manifestarse a los hombres. Pero eso es un error. Y los unitarios quieren meter a Dios en un cajón cuadrado, desde la lógica racional de los seres humanos. Pero su lógica de comparar a Dios con el agua y sus tres estados está mal. Es un error. ¿Por qué? Porque en la Trinidad hay tres personas diferentes. Vamos a dar un ejemplo bíblico. Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17. Y vamos a ver cómo la Biblia misma revela que hay tres personas en la Trinidad, o en la deidad. Miren. Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios, que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Se pueden ver a las tres personas de la deidad al mismo tiempo aquí? ¿Sí o no? Dice que se abrieron los cielos y descendió el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, en forma de una paloma. Luego se escuchó una voz que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y ahí estaba Jesús subiendo del agua. Los tres al mismo tiempo. Pero con el agua, hermanos, no podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque no podemos tener al mismo tiempo al agua en estado líquido, sólido y gaseoso, a menos que sean aguas diferentes. ¿Están entendiendo o no? Y nosotros no creemos en dioses diferentes, creemos en un solo Dios. Por eso ese ejemplo está mal. No creemos que el Hijo sea una manifestación del Padre, por favor, ni una manifestación del Espíritu Santo, por favor, o viceversa. Son tres personas, pero un solo Dios. Hermanos, Jesús y el Espíritu Santo no son subordinados a un Dios superior.
y el Padre es más poderoso y el Espíritu Santo están subordinados a Él. No, 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 no. Los tres son iguales en esencia, en poder, en majestad, pero con funciones diferentes. Eso es lo que tenemos que entender. Son tres personas, pero un solo Dios. Gloria a Dios, aleluya. Algunos ponen como ejemplo al sol y dicen: la Trinidad es como el sol, se compone de masa, luz y calor, pero la luz y el calor no existirían si no hubiera masa, y la Trinidad no es así, porque el Hijo y el Espíritu Santo no dependen del Padre, son personas independientes, son iguales a Dios Padre. ¿Están entendiendo? Los tres siempre han existido desde la eternidad pasada y existirán por toda la eternidad. Escuchen, en la Trinidad las tres personas son coiguales en esencia y en divinidad. Pero alguien dirá: pero no hay un solo ejemplo, gloria a Dios, en la palabra de Dios que diga que la Trinidad, que en la Trinidad son coiguales. No hay un texto. Rayos. Bueno, eso es verdad. No hay un texto que diga que las tres personas de la Trinidad sean coiguales. Pero estas son doctrinas que se infieren del estudio completo del texto. O sea, tenemos que ver todo el panorama bíblico. Ejemplo, la palabra Trinidad no existe en la Biblia. ¿Verdad que no? No existe. Pero está implícita en toda la Escritura. Y esto se puede comprobar bíblicamente. Escuchen, esta no es una doctrina inventada en el Concilio de Nicea, como dicen los testigos de Jehová y todos los que están en contra de la Trinidad, y le echan la culpa a Constantino. Vuelvo a repetir, ya se los enseñé. Es verdad que Constantino tuvo un propósito político en el hecho de permitir y autorizar la difusión del cristianismo, pero lo único que le importaba a Constantino era la unidad, gloria a Dios, aleluya, de Roma. Eso era lo único que le importaba, unificar el imperio romano. Ahora, escúchenme bien, no fue en el Concilio de Nicea donde se estableció la Trinidad. Esa es una mentira. Mucho más antes ya se hablaba sobre la Trinidad. Y en el Concilio de Nicea lo único que se estaba discutiendo era la deidad de Cristo. ¿Por qué? Porque algunos pusieron en tela de duda, gloria a Dios, que Jesús era Dios. Pero muchos ya creían y sabían que Jesús es Dios. Ahora, en el Concilio de Constantinopla van a incluir la deidad del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque hubo también algunos que pusieron en duda su deidad, y todo esto por causa de las falsas doctrinas. Pero esto causó, hermanos, que se formara el canon para debatir las falsas doctrinas. Ya lo estudiamos, hermanos. Y el primero en usar el término Trinidad fue Tertuliano. Tertuliano ya nació en el año 160 y murió el 225 después de Cristo, mucho antes del Concilio de Nicea. Y Tertuliano usó en sus escritos este término. ¿Para qué? Para sistematizar la palabra Trinidad. Por eso decimos que la palabra Trinidad no surge en el Concilio de Nicea. La palabra Trinidad viene de un cristiano que vivió en un tiempo muy cercano a Jesús y a los apóstoles. Y esta doctrina ya era creída por todos los cristianos. Y Tertuliano en sus textos lo único que quería era presentar a la Trinidad de una manera más sencilla y sistemática. Por eso usó el término Trinidad. 3 y 1 en un mismo ser. Y no solo él. La didaché o la didaje. Miren lo que dice. Dichas con anterioridad todas estas cosas, bautizad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto está en la Didaché, capítulo 7. Miren cómo aquí la Didaché
que es uno de los libros más respetables, da nuevamente la fórmula bautismal y al mismo tiempo el concepto de tres personas en un solo Dios verdadero. Y no solo la didaché. Rayos, hay más. Policarpo. ¿Quién era Policarpo? ¿Se acuerdan? Discípulo del apóstol Juan. Y miren lo que dijo Policarpo. A él sea la gloria con el Padre y el Espíritu Santo. Eso está en el texto Martirio de Policarpo, capítulo 22. Lo pueden buscar ahí en el internet, lo van a encontrar. Y estos son libros de los tiempos de los apóstoles, de los discípulos de los apóstoles. Estos eran los primeros cristianos. Aleluya. Y este libro fue escrito en el año 150 después de Cristo. Esta fecha es muy cercana a la muerte de Juan, el apóstol. Y aquí Policarpo está ratificando que los primeros cristianos le daban gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y para sistematizar y no decir gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria a Dios Espíritu Santo, Tertuliano sistematizó y dijo la Trinidad. ¿Están entendiendo o no? Amén, Gloria a Dios. Entonces, los primeros cristianos siempre creyeron en un solo Dios, pero con tres personas diferentes. Gloria a Dios. Otro, Aristides. Miren lo que dice. Conocen a Dios, creador y artífice del universo, y a su Hijo unigénito, y en el Espíritu Santo, y no adoraron a ningún otro Dios fuera de este. Esto está escrito en el libro de Apología, capítulo 15. Entonces, aquí Aristides está diciendo que hay un solo Dios compuesto por tres personas diferentes. Por eso decimos contundentemente que este concepto de la Trinidad no se lo inventaron en el Concilio de Nicea. Eso es mentira. Este concepto ya lo creían los primeros cristianos, aunque no le pusieron el nombre de Trinidad. Pero veían a Jesús como a Dios, al Espíritu Santo como a Dios y al Padre como Dios. Pero al mismo tiempo entendían que estas tres personas eran un solo Dios verdadero. ¿Están entendiendo? Los unicitarios dicen que la Trinidad es una copia de otras religiones paganas y ponen ejemplos, gloria a Dios, de algunas de esas religiones. Una de ellas es el hinduismo. Brahma, Vishnu y Shiva. Entonces, la Trinidad hindú son tres y son los que gobiernan el universo. Escuchen, pero eso es un error. Ninguna religión tiene un concepto de Trinidad, solo el cristianismo. Las demás religiones hablan de tres dioses separados, nunca son un solo Dios. Es muy diferente a la doctrina de la Trinidad. Por ejemplo, la doctrina del hinduismo, Brahma, Vishnu y Shiva. Brahma envía a Vishnu, Shiva es un avatar de Vishnu, pero al final cada uno es cada uno. No son un solo Dios. Y se hacen parte de una energía universal. Eso es lo que creen ellos. Pero una energía universal no es una energía consciente. No es la unidad solo de esos tres dioses. Es la unidad de todo lo demás. O sea, de todo lo que es creado, de toda la creación. Entonces, es muy diferente a todo lo que nosotros los cristianos creemos. Porque nosotros los trinitarios creemos en un solo Dios, pero que tiene tres personas diferentes. Y todo esto nada tiene que ver con las religiones paganas. Porque en las religiones paganas son tres dioses diferentes. Inclusive que están unidas a toda la creación. Y eso no dice el cristianismo, no dice, gloria a Dios, lo que nosotros creemos sobre la Trinidad. Porque para nosotros no hay más que un solo Dios. Y en ese solo Dios existen tres personas. Y más adelante vamos a comprobar con los versículos bíblicos que sí existe la Trinidad. Y si no me alcanza el tiempo hoy día, la próxima semana vamos a comprobar. Gloria a Dios. En el Antiguo y en el Nuevo Testamento
gloria a Dios, textos que hablan de la Trinidad. Entonces, todas las otras religiones hablan de un concilio de dioses y no de una Trinidad. Repito, esto que se les grabe. La Trinidad es un solo Dios en tres personas diferentes. Yo sé que esto es muy difícil de entender, hermanos. Y como simples seres humanos, no tenemos la capacidad de entender esto. Pero vamos a tratar de explicarlo lo más que podamos. ¿Amén? Amén. Seguimos. Las tres personas de la Trinidad son Dios al mismo tiempo, pero no en el mismo sentido. Ejemplo. Una cosa es el Padre. El propósito del Padre. Él planifica la salvación. Otra cosa es el Hijo. Y como el Hijo ejecuta la salvación. Y otra cosa es el Espíritu Santo. Él mantiene nuestra salvación. Son funciones distintas, son roles diferentes. Escuchen. Hay una subordinación voluntaria del Hijo al Padre y del Espíritu Santo a Jesús. Voluntaria. No porque el Padre sea más Dios que Jesús o que Jesús sea más Dios que el Espíritu Santo. Es una gloriosa, aleluya, es algo voluntario la subordinación dentro de la Trinidad. Aleluya. Entonces, ¿por qué pasa esto? Para que haya un orden dentro de Dios. Porque recordemos que Dios es un Dios de orden. Entonces, dentro del mismo ser de Dios hay un orden. Gloria a Dios. Y la Trinidad es todo el ser de Dios. Es decir, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son Dios. Un solo Dios verdadero. Uno en esencia y tres en persona. Y cada uno tiene una función diferente. Espero que me estén entendiendo. Ya se los dije la semana pasada. Tratamos de explicar algo por medio del matrimonio. La mujer y el hombre son iguales. ¿Sí o no? En derechos, delante de Dios, la mujer y el hombre son iguales. Pero son diferentes en funciones. El hombre tiene mayor autoridad que la mujer. ¿Porque el hombre es más que la mujer? No, son iguales. Pero el hombre tiene funciones diferentes. La mujer tiene el privilegio de tener los hijos, porque esa es su función. ¿Y por eso es más que el hombre? No, porque esa es su función. Entonces, de la misma forma pasa en la Trinidad. Cada persona de la Trinidad tiene su función que cumplir. Pero no porque uno sea más que el otro. No. Los tres son iguales. ¿Están entendiendo? Espero que sí. Entonces, los que no entendemos, los unitarios, esas personas que odian la Trinidad, que Dios es superior a nosotros en todos sus atributos, hermanos, ¿qué hacen esas personas que no entienden esto? Principalmente los unitarios. Tratan de poner a Dios al mismo nivel de los hombres. Y piensan que Dios también es unipersonal. Y dicen, no, Dios es unipersonal. Pero se equivocan. Dios es pluripersonal. Es infinitamente diferente a nosotros. Voy a poner algunos ejemplos. Los hombres tenemos sabiduría, ¿sí o no? Dice que uno de los hombres que tenía el coeficiente más alto fue Albert Einstein. Era uno de los hombres más inteligentes. Pero Dios es omnisciente. Es decir, la sabiduría de Dios es superior a la sabiduría de los hombres. ¿Sí o no? ¿Están entendiendo? Es superior. Nosotros podemos estar aquí y ahora. ¿Sí o no? Pero Dios es omnipresente. Es decir, Dios puede estar aquí y ahora en todas partes, al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque Él es superior a nosotros, no nos podemos igualar a Él. ¿Cómo podemos explicar eso? ¿Podemos explicar eso?
¿Verdad que no? Gloria a Dios. Porque Dios es muchísimo más que nosotros. ¿Están entendiendo? Amén. Gloria. En ese mismo sentido, Dios como persona debe ser superior a lo que nosotros somos como persona. Y la única manera en ser superior en persona es que tienen que ser varias personas en un solo ser. ¿Están entendiendo o no? Amén. Gloria a Dios. Nosotros somos una persona. Solo somos ser, una persona. Él es varias personas. Alguien dirá, ¿y por qué ustedes dicen que es 3? ¿Por qué no es 4? ¿Por qué no es 5? Bueno, ya se los dije, nosotros no podemos argumentar cosas que no están en la Biblia. Hermano, todo lo que está en la Biblia, nosotros lo creemos. Y la Biblia revela que hay 3 personas. Punto. ¿Están entendiendo o no? Amén. Y no sé si se han dado cuenta, pero todo parece dividirse en 3 partes en la creación. Cabeza, tronco, extremidades. Protón, neutrón, electrón. Alto, ancho, profundo. Y todo esto parece un reflejo de Dios mismo. Y hasta aquí solo son argumentos lógicos, racionales. Pero ya vamos a ir argumentando con la Biblia. Y esto todavía va a ser más contundente. Escuchen. Todos los atributos de Dios son eternos. ¿Estamos conscientes de eso, sí o no? Amén. Gloria a Dios. Dios no comenzó a ser sabio cuando creó esta creación, no. Él es sabio desde la eternidad pasada. Dios no comenzó a ser justo. Él era justo desde siempre, desde la eternidad pasada. Dios no comenzó a ser omnipotente. Él siempre fue omnipotente desde la eternidad pasada. Escuchen, Dios es amor desde la eternidad pasada. Pero aquí surge una pregunta. Si Dios es amor desde la eternidad pasada, ¿a quién amaba? Alguien dirá, es que se amaba a sí mismo. Ahora, ese es un error. Quiero recordarles que el amor a sí mismo es algo que viene como consecuencia del pecado del hombre. Cuando el Señor dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, lo que está diciendo es que está dando por hecho que el hombre caído y pecaminoso se ama a sí mismo. Porque como cayó, se volvió egoísta. ¿Sí o no? ¿Cómo somos los hombres? Pensamos en nosotros mismos. Y en 1 Corintios capítulo 13, Dios da explicación del amor bíblico. No lo voy a leer todo. Capítulo 13, versículo 5. Y dice, no hace nada indebido, no busca lo suyo. O sea, el verdadero amor, hermanos, no es egoísta, no piensa en sí mismo. Pero como nosotros caímos, nos volvimos egoístas. Y cuando decimos que amamos a los demás, es mentira. Porque nosotros nos amamos más que a los demás, ¿sí o no? ¿Quién de ustedes ha pensado en su prójimo, en su vecino? Ojalá mi vecino se compre una casa y tenga un auto y que le vaya. ¿Alguna vez ustedes han pensado eso? No. ¿Verdad que hemos pensado para nosotros mismos? Cómo yo quisiera tener la casa, el auto. ¿Sí o no? Amén. Gloria a Dios. Entonces, cuando caímos, gloria a Dios, nos volvimos egoístas. Por eso dice el Señor, como ustedes se aman a sí mismos, así también amen a los demás. Pero no está diciendo que la naturaleza propia del amor sea amarse a uno mismo. ¿Verdad que no está diciendo eso? Hermanos, dentro del concepto bíblico de lo que es el amor, recae en el hecho de que el amor se deposita, recae en otra persona, que no sea yo. El amor es algo que parte de mí hacia otro. Es algo bueno que hago por otros. Y es una decisión que yo hago para ayudar a otros.
para bendecir a otros, para entregarme por otros. Este es el ejemplo de amor que el Señor nos dio al morir en la cruz, entregándose por completo por los otros. Él no se estaba sacrificando por sí mismo, sino por los demás. Eso es el amor. Entonces, el concepto de amor en la Biblia, hermanos, es algo que debe ser altruista, que se debe manifestar hacia otros. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Mira lo que dice el Señor. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Él es amor. Y lo que está diciendo es que el amor es un atributo. Ahora, si el amor de Dios es eterno antes de crear al mundo, pregunta, ¿a quién amaba Dios en la eternidad pasada? Ya hemos visto que el amor bíblico es una actividad bondadosa hacia otro. ¿A quién amaba Dios? Hermanos, la Biblia nos da la respuesta. Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículo 24. Y todo es por la Biblia, hermanos. Porque si no está en la Biblia, no lo creemos, no lo aceptamos. San Juan, capítulo 17, versículo 24. San Juan, capítulo 17, versículo 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Ahora sí, para que vean mi gloria que me has dado. Y esta última parte es la clave. Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿De qué nos está hablando esto? ¿De qué? De la eternidad pasada, antes de la creación del mundo. ¿Quién amaba a Jesús antes de la creación del mundo? Dios Padre. Por eso, glorioso, aleluya, aquí es donde se cumple el requisito que todos los atributos de Dios son eternos. Por eso el amor de Dios es muy distinto al amor de los hombres. Hermanos, el amor de Dios es perfecto y mucho, mucho más grande que de los hombres. Es eterno, no se puede comparar con la de los hombres. Por eso el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se amaban desde la eternidad pasada. Ahora, si Jesús es como dicen los unicitarios, que es el mismo Padre, entonces, ¿a qué se está refiriendo este versículo? ¿Ah? Jesús se amaba a sí mismo desde la eternidad pasada. Todo eso no tiene sentido. ¿Pero quién amó a Jesús desde la eternidad pasada? Fue el Padre, fue el Espíritu Santo. Porque si no fuera así, no sería amor verdadero, sería egoísmo. Hermano, y esto agrede el carácter del Señor. Pero lastimosamente, esto es lo que hoy se promueve en esas iglesias donde se predica la autoestima, amarse a uno mismo. Y esto bíblicamente, hermanos, no es verdad. La Biblia dice que debo pensar, sí, de mí mismo, con cordura. Debo conocer mis defectos y mis cualidades, valorar mis cualidades y trabajar con mis defectos. Eso es lo que dice la Biblia, ¿sí o no? Pero en ningún lado de la Biblia me invita a amarme a mí mismo, como algunos dicen que ese es un mandamiento. Hermanos, vuelvo a repetir, Jesús fue claro. Son dos mandamientos. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. No son tres mandamientos. No está diciendo que nosotros tenemos que amarnos a nosotros mismos. Esa es una herejía. Aquí solamente son dos mandamientos. Pero como nosotros somos seres caídos, es inevitable que nos amemos a nosotros mismos. Pero ese no es el amor bíblico, no es el amor que enseña la Biblia. Ese es el amor egoísta que vino como consecuencia de nuestra caída. Son solo dos mandamientos: amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo
¿Lo pueden ver, sí o no? Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora, ¿qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? ¿Ah? Complacerme a mí mismo por un amor egoísta que me tengo a mí mismo, hacia mis propios placeres, deseos y ambiciones. Escuchen, el amor bíblico es extrínseco, es altruista. El amor bíblico es por los demás y no por uno mismo. Juan, capítulo 17, Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículo 5. Miren lo que dice el Señor. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Nuevamente aquí está hablando de la eternidad pasada. El Hijo estaba allí con el Padre. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Él siempre existió. Aleluya. Y esta palabra, glorifícame, ¿qué significa ser glorificado? ¿Ah? Estar en la gloria cerca del Padre. Eso es lo que significa ser glorificado. Ahora, si el Padre y el Hijo son el mismo, como dicen los unicitarios, entonces este versículo no tiene sentido. Porque es como si dijera, yo voy a mí mismo para que yo mismo me glorifique. Absurdo. ¿Sí o no? No tiene sentido. Y muchos no entienden el concepto de glorificación. Pregunta, ¿qué es ser glorificado? ¿Ah? Hermanos, la gloria es algo que otro da. Yo no me puedo gloriar a mí mismo, porque si yo haría eso, ya no sería glorificación, eso sería vanidad, no gloria. Por eso, hermanos, los seres humanos que no somos nada, no podemos nada, no nos queda más que glorificar a Dios, exaltar a Dios. Amén. ¿Están entendiendo o no? Entonces, por estos versículos que acabamos de ver, la Biblia revela que el Padre y el Hijo son dos personas diferentes. ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué los hombres pretendemos ser más sabios que Dios? ¿No? ¿Por qué? Si nuestra mente es limitada, nuestra mente es finita. Vuelvo a repetir, escúchenme bien. Es imposible conocer a Dios. ¿Por qué? Porque Él es grande, es infinito, es todopoderoso. Hermanos, y todos estos hombres que niegan la Trinidad lo hacen con argumentos de su propia lógica y de su propia razón. Escuchen, el hecho de que no puedan entender que Dios es uno solo en tres personas diferentes, como no entienden, tratan de entender a Dios desde su racionalidad, porque creen que son lo suficientemente sabios, capaces e inteligentes para entender la naturaleza divina. Y al creer que tienen la capacidad de entender a Dios por completo, están negando al verdadero Dios de la Biblia. ¿Por qué? Porque Dios es comprensible hasta donde Él nos permita comprender. ¿Están entendiendo o no? Solo podemos entender de Él lo que Él en su revelación nos muestra. Y pretender que comprendemos por completo la naturaleza de la persona de Dios es una blasfemia. ¿Por qué? Porque es como si quisiéramos ponernos al nivel de Dios. No podemos, hermanos. Y eso es lo hermoso de la doctrina de la Trinidad, que aunque entendemos los puntos fundamentales, hay una cantidad de cosas dentro de la lógica humana que no vamos a poder alcanzar a entender. No lo vamos a poder hacer, no vamos a poder alcanzar a entender, no. Escuchen, y esto es importante. Solo necesitamos entender lo fundamental
para nuestra salvación. Y lo demás seguramente cuando estemos con Él personalmente se lo podremos preguntar. Y yo me imagino allá en el cielo: Señor, mira, tengo tantas preguntas que hacerte, tantas cosas que no entendía. Por favor, quisiera que me enseñes. Pero solo cuando estemos allá. Pero mientras estemos aquí, Dios nos reveló hasta donde Él quiso, no más. Y nadie puede decir que tiene la revelación completa. Nadie puede decir: no, es que Tito es así, es que la Trinidad, es que Dios es... No podemos. Y de ahí nacen las herejías, de ahí nacen falsas doctrinas, de ahí los hombres van creando a un Dios en su imaginación, a imagen y semejanza de ellos. Pero ese no es el verdadero Dios. Ya lo vimos desde el Antiguo Testamento. Trataban de comparar a Dios con los hombres, con la creación, pero eso es imposible. Vuelvo a repetir: nadie puede decir que tiene la revelación completa. Nadie. Eso es imposible. Conclusión: nosotros creemos en la Trinidad. ¿Por qué? Porque así lo enseña la Biblia. Podremos tratar de explicar racionalmente la Trinidad. Podemos tratar de presentar a la Trinidad de una forma lógica. Pero aún así, hermanos, no es suficiente. ¿Por qué? Porque no se puede explicar la Trinidad de una forma racional, de una forma lógica. No se puede. Solo lo intentamos. ¿Qué estoy haciendo yo? Solo estoy intentando tratar de explicar, pero no voy a poder. Rayos. ¿Por qué? Porque Él es grande, Él es infinito. Pero eso no significa que nosotros dudemos de la Trinidad. No. Nosotros creemos en la Trinidad. Vuelvo a repetir: ¿por qué? Porque la Biblia lo enseña. Y no solamente la Biblia. Para aquellas personas que todavía dicen: no, es que yo no puedo interpretar la Biblia bien, para mí es complicado interpretar la Biblia. Recordemos que nuestra fe también es una fe histórica. Vean qué es lo que creían los primeros cristianos, y ahí va a estar. Pero ¿qué pasa? La gente, por su flojera, por su comodidad, por su ociosidad, no quieren buscar, no quieren leer. Claro, y ahí es donde las cosas se convierten en pecado. No es que sea malo que vayas a pasear con tu familia, te eches un día de campo, o vayas a jugar un día un partido de fútbol, o un día te vayas a correr, o a hacer cualquier deporte. No es malo, pero el pecado es que cuando haces esas cosas, pero no quieres dar tiempo para Dios, ahí es el pecado. Entonces, eso siempre, cuando alguna vez tengas alguna duda, escúchame bien, quiero darte este consejo. Cuando alguna vez tengas alguna duda de la palabra de Dios y te cueste interpretar alguna cosa, vete a la fe histórica y ve qué es lo que creían los primeros cristianos. Y ahí se te van a despejar todas las dudas. ¿Están entendiendo? Amén, gloria a Dios. Entonces nosotros creemos en la Trinidad. ¿Por qué? Porque la Biblia lo enseña. Y lo vamos a ver las 2 próximas semanas. Y veremos la Trinidad en el Antiguo y Nuevo Testamento. Ahora alguien dirá: pero pastor, no sé, me dejó todavía con más incertidumbre. Vayamos, Deuteronomio capítulo 29. Y vamos a ver cómo a veces nos toca dar saltos de fe. Deuteronomio capítulo 29, versículo 29, en su primera parte. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Entonces, todo lo que ya Dios nos reveló a través de sus palabras, a través de las escrituras,
Y todo lo que Él quiso que sepamos sobre Él, ya está aquí. Ya no podemos ir más allá. Amén. Si alguien me dice, oh pastor, usted quisiera que me enseñe de una forma lógica, de una forma racional lo que es la Trinidad, le voy a decir, hermanito, hasta aquí yo llegué, no puedo más. ¿Por qué? Porque es hasta ahí donde la Biblia nos revela. Y si yo me voy más allá, ya estuviera pecando, ya estuviera hablando de una forma herética, antibíblica. ¿Por qué? Porque lo demás que hablaría sería de mi razonamiento, de mi lógica, y ese es un error. Por eso Pablo dice, gloria a Dios, que aprendamos a no pensar más allá de lo que está escrito. Entonces, si es hasta aquí donde el Señor se reveló, gloria a Dios, ¿qué tenemos que hacer ahora? Dar saltos de fe. Gloria a Dios. Quisiera saber cómo son tres personas en un solo Dios. ¿Cómo es eso? Es difícil. Yo no puedo. Pero la Biblia nos habla que hay tres personas en la deidad: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Por eso es que, gloria a Dios, aleluya, los primeros cristianos, aleluya, dijeron, para resumir y no decir tan largo, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, dijeron la Trinidad. Así como Tertuliano sistematizó todo eso y dijo la Trinidad, la Santa Trinidad. Gloria a Dios. Entonces tenemos que dar saltos de fe. ¿Cómo es eso? No lo puedo comprender, yo tampoco, así totalmente no. Sí, hasta cierta parte sí. Y eso es lo más importante, que hasta cierta parte conozcamos lo que es la Trinidad. Entonces, hermanos, ya tenemos lo que Dios nos reveló, lo fundamental para la salvación y la santificación. Hasta ahí, lo tenemos revelado. Lo demás, hermanos, vuelvo a insistir en esto, tenemos que dar saltos de fe. Que Dios tenga misericordia de nosotros, que no nos permita creer que somos muy sabios y que podemos entender la naturaleza completa de Dios. ¿Sí o no? No vamos a poder. Que no seamos tercos y de una vez aceptemos que solamente somos simples seres humanos. Y como tales, es imposible, vuelvo a dar énfasis en esto, es imposible conocer a Dios tal y como es. Por eso dice en el texto que acabamos de leer, las cosas secretas pertenecen al Señor. ¿Qué significa esto? Que hay cosas que Dios no nos las reveló deliberadamente. Él no quiso. Más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. O sea, las cosas que sí quiso revelarnos, está aquí. Y es lo que necesitamos. Y eso es lo que tenemos que obedecer y creer. Vuelvo a repetir, no podemos ir más allá. Porque si vamos más allá, nos vamos a desviar. Así como lo hicieron muchos. Y de ahí nacen las falsas doctrinas, salen las falsas enseñanzas, salen sectas. ¿Por qué? Porque no obedecieron esto. Que Dios nos reveló hasta donde Él quiso. Y no podemos ir más allá. Gloria a Dios. Somos seres finitos. Y con esta mente va a ser imposible que conozcamos a Dios completamente. ¿Entendieron, hermanos? Amén. Espero que sí.